Mucha gente se pregunta de dónde salió este hombre y de dónde salió el chavismo en sí. Es decir, por qué razón de la noche a la mañana y sin que nadie lo hubiese previsto antes, de pronto apareció un militar venezolano que refundó de alguna manera el comunismo y lo reencarriló hacia el éxito. Es decir, para esto habría que viajar 20 años en el pasado y ver que el comunismo estaba muerto, literalmente. Es decir, no enterrado, y ese quizá fue el gran pecado de nuestros padres, no enterrar definitivamente el comunismo, sino que lo dejaron en modo zombie, y ese zombie consiguió resucitar. En la parte que nos atañe a nosotros, que es lo que nos toca culturalmente, que es el mundo hispano, el chavismo tiene un origen claro. Es decir, ¿cuál es el origen de, el chavismo? De la izquierda latinoamericana, que ha pasado a ser ya izquierda española. Tanto Podemos como Izquierda Unida están total y absolutamente chavizados. Si cogemos los programas electorales de cualquier partido de izquierda, o las CUP catalanas, o el BNG gallego, es decir, lo que encontramos pues son siempre exactamente las mismas luchas, los mismos planteamientos ideológicos. No sería muy distinto el programa del BNG con el programa de un partido de izquierdas de los tupamaros uruguayos. Es decir, su parecido nos asustaría. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Es decir, sobre todo para los que sois más jóvenes y no tenéis memoria no ya del comunismo, que es imposible que la tengáis porque no habíais nacido, sino memoria del punto fundacional del mundo contemporáneo, el mundo en el que vivimos. El origen de todo está en la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989 el mundo cambió para siempre. Es decir, en ese momento los dos bloques que habían dominado Occidente Occidente y Oriente durante medio siglo XX se partieron en dos, es decir, ya se quedó para nada. Entonces, a partir de ahí, todas las ideas socialistas entraron en una crisis que todos creíamos terminal. Es decir, los soviéticos renunciaban, directamente tiraban la toalla, y 2 años después, en 1991, decidían disolver su propio país. El 25 de diciembre del 91 la Unión Soviética desapareció. Izaron por última vez la bandera roja en el Kremlin y a partir del día siguiente dejó de existir. El efecto dominó se dejó sentir en toda Europa, desde Rusia hasta la Alemania del Este. Los países comunistas desaparecieron y a su vez por todo el mundo se produjo una primavera. Es decir, las antiguas repúblicas socialistas de África e incluso de Asia o caminaron hacia la democracia o directamente se convirtieron en algo parecido a China, que es lo que ha pasado en Asia. Es decir, Vietnam, que son países todavía con una casta comunista dirigiendo, pero en la que existe al menos cierta libertad de mercado. Los chinos se pueden ir del país, que no es ninguna tontería, antes no se podía salir, ¿no? Y bueno, han mejorado económicamente mucho, es decir, ya no hay muertos de hambre en China, ya no hay muertos de hambre en Vietnam, ni en Camboya, ni en ninguno de los países que habían caído bajo la órbita de la Unión Soviética, en África tampoco, en Angola o en Mozambique o en Etiopía. Entonces, ¿qué pasó en Hispanoamérica? En Hispanoamérica había un país comunista en 1989, solo uno, que era Cuba. Había otro que era la Nicaragua de los sandinistas, que ese mismo año también cayó. Cayó por unas elecciones limpias. Violeta Chamorro ganó las elecciones y desapareció de un plumazo 10 años de sandinismo, que había sido algo parecido al castrismo, aunque no tan extremo. Entonces, la caída del muro de Berlín lo que consigue es que Fidel Castro, que era como el gran caimán del Caribe, se quedase solo. Entonces tenía dos opciones en aquel entonces. Fidel Castro ya era mayor. Esta foto, esta de aquí, es exactamente en 1989, no es ahora. Ahora está bastante más viejo. En un discurso que dio en La Habana bajo la lluvia, a Chávez le hicieron una foto muy parecida a las últimas elecciones, lo único que se la contrapicaron desde abajo. Estas fotos son de pese a la tempestad, están perfectamente buscadas. Pese a la tempestad que nos está cayendo, yo voy a seguir en mis 13. El problema de que Cuba se quedase sola no era, o mejor dicho, que Fidel Castro se quedase solo, no era tanto un problema para él, sino como para toda la izquierda hispanoamericana. Cuba era el inspirador, aparte de en gran parte del financiador, era el inspirador de todos los partidos, desde México hasta Chile. Entonces, si Cuba podía mantenerse a base de terror, que es como lo ha hecho durante los últimos 25 años, el Partido Comunista Chileno o el colombiano o el guatemalteco no podían mantenerse así, no disponían de los elementos. Además, el tiempo iba contra ellos. Luego había otro problema, tampoco podían recurrir a la URSS. La URSS había sido probablemente el mejor invento que los socialistas han tenido jamás, y que el que tengan jamás. La URSS se lo daba todo. La URSS les mantenía a todos económicamente, a las castas por lo menos. No había ningún país comunista en la que su casta pasase
pasase hambre. Les financiaban la compra de armas, les financiaban el entrenamiento de sus policías. Había hasta una escuela en Moscú donde se entrenaba a los represores, la escuela Frunze, que por cierto algunos republicanos españoles pasaron por ella. Les daba apoyo militar, les suministraba todo lo que les hiciese, todo lo que hiciese falta. Además financiaba las guerrillas, bueno, diseñaba la estrategia a seguir en cada momento, coordinaba la propaganda de cada uno de los regímenes, y todo a cambio, ¿sabéis de qué? De obediencia. La URSS nunca les pidió dinero, básicamente porque no tenían con qué pagarle, ¿no? Les daba dólares si hacía falta. Era eso, a cambio de que me obedezcáis. Es probablemente el imperio más maligno que ha poblado la tierra. Es decir, era puro servilismo. Si te conviertes en un país comunista, los que lo dirijan no les va a faltar de nada. Con tal de mantener el poder, ya sabéis lo que os dije el otro día, que la política consiste en conquistar y retener el poder. Mientras retengáis el poder, yo siempre voy a estar detrás respaldándolos. Pero el gran padrino, que era la URSS, por cierto, esta foto está tomada en el año 2010, no es un desfile que se montaron los nostálgicos de la URSS allí. Eso implicaba no solo que el comunismo desaparecía, sino que el capitalismo se quedaba con todo. Es decir, el gran enemigo se quedaba con todo. Esta era la cruda realidad. Bueno, he puesto ahí a Reagan y a Thatcher que estaban jugando al golf. Esta es una imagen de cómo se triunfó entonces, ¿no? Y cómo hemos olvidado el triunfo. Implicaba una hegemonía de Estados Unidos sin cortapisa alguna. Estados Unidos podía disponer de sus 7 flotas por todos los océanos del mundo. Podía de nuevo coordinar el comercio internacional sin que nadie le amenazase. Es decir, eso parecerá una tontería, pero es importante saber que puede ser, sin que nadie te lo impida, el policía del mundo. Bien, lo del policía del mundo, España lo fue en su momento, también lo fue Francia y también lo fue Inglaterra, y cuando Estados Unidos pase lo será otro. Siempre va a haber, en tanto en cuanto existan estados, siempre va a haber un estado poderoso que sea el hegemón, el que se prevalezca sobre los demás, ¿no? Y esto, en cuanto a la América hispana, lo que implicaba es que se acababa el motor de la historia que había movido la historia hispanoamericana desde el año 1900, a finales del siglo XIX. Es decir, ese conflicto que había, o que ellos habían inventado, entre los criollos y los indios en algunos países, o en países donde no había indios como Argentina, entre los obreros y los patronos. Es decir, ese conflicto, por poco que sepáis de marxismo, ya sabéis que en el momento en el que el conflicto se detiene, se para el motor de la historia. Es un delirio, pero bueno, ellos realmente creen eso. Que cuando Pablo Iglesias habla de que el miedo cambia de bando, es que asume desde el principio que hay dos bandos cuyas diferencias son irreconciliables, ¿no? Entonces, la caída del Imperio Rojo, lo que implicaba era eso, que sin conflicto el motor de la historia se paraba irremediablemente. Ya no había ninguna esperanza. Es más, leer la prensa, leer los libros teóricos marxistas del año 90, 91, 92, era descorazonador. Estaban total y absolutamente perdidos, ¿no? El triunfo del capitalismo, es más, todavía no os habéis fijado el odio que le tienen cartaginés a estos dos. Todavía hoy, que mucha gente no sabe ni quién fueron. Dicen, bueno, pero lo están continuamente sacando, porque fueron los únicos que realmente les ganaron. Y les derrotaron sin necesidad de disparar un solo tiro. Es decir, ni Thatcher ni Reagan tuvieron que sacar los tanques, ni disparar misiles, ni nada por el estilo. Bien, en el comunismo hispano, es decir, que es el que nos afecta a nosotros, esto de aquí que veis es Panamá. Parece Hong Kong, pero es una ciudad de habla española. Bien, una ciudad muy próspera, por cierto. En el comunismo hispano, lo que se verificó muy pronto, ya en los años 80, ya en la parte degenerativa del comunismo internacional, es que las dictaduras militares se iban sustituyendo. Es decir, esas dictaduras militares que habían aparecido en los años 60 y 70 como reacción frente a las guerrillas y al terrorismo, se iban sustituyendo por democracias de corte liberal, no quiero decir liberales, ¿no? Pero bueno, democracias representativas, con partidos, con cierto Estado de Derecho, es decir, cerraban la puerta directamente ya a cualquier tipo de revolución. Luego, por otra parte, la misma guerrilla, la misma lucha armada había quedado muy desprestigiada a finales de los 80. Había ocasionado tal número de víctimas, bueno, aquí tenemos algún guatemalteco y un nicaragüense, desde luego, que saben lo que les ocasionó en sus países la guerrilla. En España tuvimos no una guerrilla, pero sí una banda terrorista que nos hizo sufrir bastante, a pesar de que en cuanto a número de víctimas y demás es incomparable con cualquier guerrilla sudamericana, que fue la ETA. La ETA era una organización comunista revolucionaria, que en lugar de actuar bajo la teoría guevarista de los focos, que en España hubiera sido imposible, lo hacía poniendo bombas y matando gente inocente y demás, ¿no? Bien, a finales de los 80, principios de los 90, la ETA estaba muy desprestigiada también en España, y a lo largo de esa década fue desprestigiándose aún más. Ya tenías que ser
muy etarra para defenderla. El año 97, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, la gente incluso salió a la calle, ¿no? Y 3/4 partes de lo mismo en Sudamérica. Movimientos populares que habían tenido cierta aceptación a principios de los 60, a finales de los 80 no los querían ver ni en pintura, ¿no? Y es más, los propios guerrilleros buscaban la paz y salir, bueno, lo más indemnes que pudiesen de aquel apuro, ¿no? Y luego, el modelo cubano, que es el que habían seguido todos, estaba cuestionado, porque en Cuba lo que había era hambre, y lo que había era una democracia lo más parecido a una camisa de fuerza, donde no podían salir de la isla, donde no podían disponer de nada. Ya no era un secreto que Cuba era una copia, un calco exacto a la caribeña de la Unión Soviética, y la Unión Soviética estaba tan en crisis que estaba a puntito de desaparecer, ¿no? Y por último, los sudamericanos que habían estado mirándose, o la izquierda latinoamericana que había estado mirándose durante 30 años en Cuba, empieza a mirarse en Estados Unidos y en la Unión Europea. Bueno, pues no lo han hecho tan mal, especialmente la Unión Europea. Aparece entonces Mercosur, que es una copia imperfecta de la Unión Europea. Empiezan a aparecer ciertas organizaciones internacionales, se empieza a ver que quizá con cierta socialdemocracia se podía imitar a España, que la transición no le había salido mal y el país mejoraba y prosperaba. Es decir, el castrismo perdía su atractivo. Y eso en La Habana lo conocían. Sabían que ya no era bien recibido, que ya se presentaba en las cumbres iberoamericanas y pasaba a ser casi una pieza de museo. Claro, un movimiento que vive de la revolución no puede permitir eso, no puede permitir pasar de moda. Bien, hace 20 años o 25 años el castrismo estaba pasado de moda, aunque os parezca increíble. Los que tenemos cierta edad lo recordamos. Y también recordamos cómo nos sorprendió hace 5 o 6 años ver cómo el castrismo recuperaba otra vez su ímpetu y cómo se volvía a poner de moda. Claro, no se volvía a poner de moda por Castro, sino por otra razón y otro proceso que nació en ese mismo momento. En 1990 entra en escena un desconocido por lo menos para los habitantes de habla hispana. En Brasil sí se le conocía, que se llamaba Luis Ignacio Lula da Silva, que es este señor de aquí. Este tipo, que después terminó siendo presidente del Brasil, era el sindicalista más famoso del país. Algo así como aquí, no sé, Cándido Méndez, una cosa así, un tipo que lleva toda la vida en el sindicalismo. Le falta un dedo, como podéis ver. Él había trabajado en la siderurgia y se había cortado un dedo con una de las máquinas y presumía mucho de eso. Era presidente del Partido de los Trabajadores, que era un partido comunista, pero que no se llamaba comunista, se llamaba de los trabajadores. Esa fue una de las pantallas en las que durante muchísimos años se escondieron los comunistas. Nosotros no somos comunistas, somos de los trabajadores. Y a mucha gente le colaba, decía, no, yo soy un trabajador, luego tengo que votar al Partido de los Trabajadores, que no es comunista, sino de izquierdas. Bien, se había presentado varias veces a la presidencia del Brasil con poco éxito, tanto en el 89, en el 94 y en el 98, para que veáis que aunque salgas una vez bien librado de una amenaza de estas, siempre puedes terminar cayendo. Aquello que decía Jefferson, del precio de la libertad es la eterna vigilancia. Bien, los brasileños no vigilaron y Lula terminó ascendiendo al poder. Luego se vería que no era tan malo y que fue dentro de toda la constelación de tiranuelos latinoamericanos el mejor, o el menos malo. Vamos, y a la vista está que Brasil no ha terminado como Venezuela, ¿no? Y lo más importante de todo, no creía en la revolución. Es decir, el ejemplo cubano, lo que había sido la guerrilla en Sierra Maestra, la toma del poder de manera violenta, le parecía una aberración, o al menos eso decía. Claro, cambiando las normas o cambiando la apariencia, ya encajaba bien. Y la izquierda podía volver a mirarse en alguien y en algo con lo que se identificaba. Es decir, no era algo casposo. No había cosa más, en el año 90 no había cosa más casposa que un guerrillero. Tal cual. Es decir, insisto, los que tenemos cierta edad lo sabemos. Hoy nos parece, hoy de nuevo han vuelto a estar de moda, pero en aquel entonces era horroroso. Pensabas, es que hasta el Che Guevara había perdido sex appeal, que de nuevo ha vuelto a tenerlo, ¿no? Bien, lo que hace Lula es promover un foro, una especie de internacional de partidos, que tuviese como puntos fundamentales estos que muestro aquí, ¿no? Es decir, que se constituyese como una especie de internacional al margen de la tercera internacional soviética que había desaparecido ese mismo año, en 1990. Entonces necesitaban de nuevo un punto donde encontrarse. Ya sabéis que los partidos comunistas de todo el mundo, desde 1920 hasta 1990, estaban teledirigidos desde Moscú, a través de una oficina de información, bueno, que primero fue la Comintern.
en el momento en que desaparece el coordinador y, por cierto, el financiador de aquello, la Tercera Internacional se viene abajo. Bien, el Foro de Sao Paulo, desde un punto de vista regional, exclusivamente para Iberoamérica, o trata de convertirse en una internacional de partidos, dirigida desde Brasil, teniendo en cuenta que Brasil es el país más grande de la región, el más poblado, etcétera, ¿no? Luego, abandono explícito de la lucha armada. Esto ya era una novedad muy grande en aquel entonces, y es más, se le consideraba una concesión. Decía, bueno, por fin hemos ganado, ¿no? Por fin estos tipos van a dejar de matar gente. Eso en aquel momento se consideraba un logro, ¿no? Que por fin los comunistas se hayan dado cuenta de que echarse al monte o poner bombas en las ciudades no es la manera de conquistar el poder. Luego apuesta por la vía electoral de conquista del poder, que eso se ha visto luego que lo han utilizado de manera intensiva, a su manera. Bueno, se pusieron un barniz anticomunista empezando por la palabra foro. No utilizaron la palabra partido, ni siquiera internacional. La palabra foro implica encuentro. De hecho, 10 años después se montó el foro social de Porto Alegre, que es como la internacional perroflauta, una cosa así, y lo volvieron a llamar foro también. Es decir, cualquier cosa que le pongas foro queda bonito. Foro es una palabra que en español tiene unas connotaciones tremendamente positivas, y en portugués también. Bueno, otra cosa que tenía este foro montado por Lula en el año 91 era que era flexible y estaba dispuesto, no era dogmático y cerrado como había sido el comunismo soviético, sino que estaba dispuesto a adaptarse a la peculiaridad de cada país, lo cual era bueno porque en Sudamérica hay como 20 y tantos países y cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, fue uno de los errores, que se pensó que todo era Cuba y así se fueron dando contra la pared en un país tras otro los guerrilleros. Realmente lo consiguieron en 2 países, Nicaragua y Cuba. En el resto, lo único que ocasionaron fueron miles de muertos, cuando no cientos de miles de muertos. En Guatemala, que es un caso que conozco, hubo 300.000 muertos a raíz de 36 años de guerra, entre comillas, de guerrilla. De gente echada al monte con metralletas, o que ocasionaba represalias por parte del ejército, en algún caso masacres, etcétera. Bueno, en el momento en que tiras una piedra a un estanque, que ya pierdes el control de lo que va a pasar en el agua, ¿no? Y por último, era muy posibilista, muy gradualista, y tenía postulados que lo acercaban a lo que en aquel entonces estaba de moda, que era la socialdemocracia europea, a la que se consideraba un ejemplo de éxito. Claro, ¿quién se va a resistir a eso? Por un lado, nos quitamos la caspa de que nos llamen comunistas. Metemos la bandera roja en el cajón. Nos llamamos reformistas, es decir, lo actual está bien, pero se puede mejorar y lo podemos reformar. Seguimos siendo los mismos, pero ahora lo que vamos a ir es a las elecciones, a ganarlas, a grandes movimientos populares. Realmente era imposible resistirse a una cosa así, en 1991, para un partido que hasta el día anterior, lo había visto todo perdido. Es decir, Lula les regala la posibilidad de reinsertarse y de volver a pensar en tomar el poder. Y tomarlo además de una manera con unos cimientos mucho más seguros que echarse al monte, ¿no? Entonces Castro, que era y sigue siendo bastante más listo que Lula, desde La Habana vio toda aquella movida y dijo, esta es la mía. Es decir, yo aquí lo que voy a hacer es, voy a apadrinar a estos tíos que todavía me siguen idolatrando, porque la izquierda española e hispanoamericana, lo que Carlos Alberto Montaner llama el perfecto idiota, siempre ha tenido una verdadera fascinación con Fidel Castro. ¿Sí? Es una cosa incomprensible, pero todavía hoy, que es un cadáver andante y le sigue, es verle y es que se mean encima. Bien, pues imaginaos entonces que todavía estaba operativo y metía discursos de 8 horas, ¿no? Entonces él apadrina el nuevo foro y le pone su mano, como diciendo, sí, sois los míos, tal cual, no sé qué. Bueno, automáticamente se lleva la dirección del foro a La Habana, que eso de que se dirija desde Brasil ya veremos, ¿vale? Esto lo vamos a llevar a La Habana, vamos a convertirlo, es decir, me voy a traer la Comintern, me la voy a poner en La Habana, y para el ámbito que me es propio, que es el mundo de habla hispana. El primer objetivo que se marca, y en esto insisto, Fidel Castro es mucho más listo que Lula y que cualquier dirigente latinoamericano, como objetivo recuperar lo que había perdido con la Unión Soviética, es decir, una fuente casi inagotable de recursos que financiasen todos sus delirios y sobre todo que les financiasen a ellos en el poder. La idea de Castro era Brasil. Brasil es un país inmenso, riquísimo en recursos y que hoy tiene 200 millones de habitantes, en aquel entonces podría tener 170, no lo sé. Claro, tener un país de 170 millones de habitantes era casi un país como la URSS. La URSS llegó a tener 200 y pico, no muchos más.
y muy rico en recursos, petróleo, todo tipo de recursos naturales que, debidamente canalizados a través del Estado, implicarían una fuente de ingresos en dólares, en divisa fuerte, que podrían mantenerle a Brasil, a él y a todos los que viniesen después, ¿no? Luego se vería que no fue Brasil el país, sino Venezuela, ¿no? Entonces, la idea era cómo nos hacemos con el poder. Pues claro, ya que hemos rechazado, ya que damos por malo el método que me trajo a mí al poder, que fue bajar de Sierra Maestra y tomar La Habana, ¿cómo conseguimos ir rindiendo país a país? Bien, la idea que tuvo Castro fue fomentar las crisis internas. Esto os va a sonar porque es que está de plena actualidad en España ahora. Fomentar las crisis internas, romper las instituciones y realizar plebiscitos constituyentes, que es exactamente lo que pide Podemos. Ya está, no pide más que eso. Está aprovechando que el país atraviesa una crisis económica, dice que las instituciones no valen y que están todas equivocadas, y habla o aboga por un plebiscito constituyente que incluya, por supuesto, el fin de la monarquía y la proclamación de la República. Bien, esto mismo lo tenían en boca los del Foro de Sao Paulo en 1991, es decir, hace casi 25 años. El primer país en caer fue Venezuela, ¿vale? No fue Brasil. Brasil era, digamos, un chorizo demasiado indigesto para Castro. Pero para que os hagáis una idea de cómo es Castro, pensaba que con un paisito muerto de hambre de 10 millones de habitantes se podía apoderar de uno de 200 millones. Muchísimo más grande y más rico, ¿no? Bien, cayó. Entonces Venezuela entró de pura casualidad. Es decir, nadie lo preveía en 1991. De hecho, Venezuela en 1991 gobernaba un turno de partidos que venían, lo que se conocía como el régimen del 59, dos partidos, uno más o menos de derechas y otro más o menos de izquierdas, que venían alternándose, un régimen muy corrupto. Aquí, por ejemplo, se conocía mucho Carlos Andrés Pérez porque era amigo de Felipe González. Hubo un... Sí, le solían sacar juntos en las fotos, ¿no? Venezuela era un país muy rico, tenía una renta petrolera grandísima y bueno, estaba debajo de Cuba. Eso era, les pillaba bastante cerca, ¿no? Y hasta son caribeños, ¿no? Hablan el mismo idioma, con los brasileños no, que hay que entenderse en portugués y demás. Entonces, en aquel entonces Venezuela, esta es una foto de las primeras elecciones que ganó Chávez. Mirad qué joven y qué lozano estaba ahí, mirad qué sonrisilla. Bueno, atravesaba una crisis económica muy severa, ¿vale? Está robando durante 40 años, al final pasa que arruinas el país, ¿vale? Lo devastas, y es lo que sucedió en Venezuela. A pesar, no hay país que aguante una cosa así, que aguante una casta extractiva hasta el extremo que era la venezolana, que por cierto era mucho más que la nuestra actual, Eso por un lado. Por otro, el barril de crudo estaba en mínimos. A partir de 1980 el barril empieza a caer, fue la última crisis en el 79, y en 1990, antes de la primera guerra del Golfo, debía rondar los 20-30 dólares el barril. Y así se mantuvo durante toda la década, hasta que luego empezó a repuntar ya en el año 2000-2001. Y hoy lo tenemos a 110. Bien, en un país que básicamente vende petróleo, que su principal commodity cueste 30 dólares, significa que el Estado puede, el PDVSA ya era estatal, solo la petrolera, no la industria auxiliar como luego hizo Chávez. Significa que el Estado puede allegarse muy pocos recursos. Gran parte de esos recursos se iban en corruptelas y demás, ineficiencias, etcétera. Pues claro, mantenerse en el poder era complicado. Y además dabas rienda suelta a, bueno, pues eso, a demagogos como Hugo Chávez, que te llegaban diciendo que todo estaba mal, que había que cambiarlo, etcétera. De hecho, los venezolanos de la última década del siglo XX vivían en lo que ellos llamaban la Cuarta República. El movimiento de Chávez se llamaba Quinta República. Recordad cuando os vengan con lo de la Tercera República. Una república puesta con un nombre, con un ordinal delante, es para salir corriendo. Os lo digo ya porque siempre son peores. Bueno, entonces, Castro encuentra de casualidad a su hombre. No le conocía, no sabía quién era, y encuentra a Hugo Chávez. De casualidad. Si a Castro en 1991 le preguntan, ¿usted sabe quién es Hugo Chávez? No lo sabría. Ni en 1992, ni en 1993, ni en el 94. Fue entonces cuando le conoció. Y al principio no se fiaba, él decía, bueno, este es un milico que no va, del que no nos podemos fiar, venezolano además, ¿no? Y fue el propio Chávez el que fue a buscar a Castro. Entonces, ¿por qué decidieron o por qué tomaron este país? Bueno, la primera razón es que era fácil. Es decir, en los años 90 el comunismo no estaba para elegir, era el que cayese. ¿Vale? Un país, bueno, que estaba dispuesto, tenían a este desgraciado, bueno, le podéis ver ahí, esto ya es un poquitín más viejo, creo que está enseñando lo que es el petróleo a los ingenieros de PDVSA. ¿Veis? Le está diciendo esto es petróleo, mira.
No, esto creo que es de la faja del Orinoco, diciéndoles que tienen un petróleo estupendo, que no pueden sacar. Bueno, la cosa es que era fácil de cotizar. La otra es que tenía una renta petrolera inmensa. Venezuela es el tercer país, o era el tercer país productor de petróleo del mundo, y dispone de las mayores reservas, mayores incluso que Arabia Saudí. Eso es un regalo. No era Brasil, pero bueno, no estaba mal como premio de consolación. La situación es estratégica. Venezuela es la clave del arco de Sudamérica, del subcontinente del sur. Era un banco de pruebas magnífico. No es un país muy grande, tiene 20-30 millones de habitantes, está relativamente cerca, traía cierta prosperidad, luego aguantaría el primer empuje, es decir, las primeras nacionalizaciones, etcétera. Y Chávez, y esto era fundamental, era como un perrito faldero. De hecho, cuando murió, salió creo que en Miami, un chiste en el que salían cogidos desde atrás Raúl Castro y Fidel Castro pescando, ¿no? Y le dice uno al otro, dice, nos va a ser difícil encontrar uno igual. Y le dice Raúl, y sobre todo tan manso. Es decir, lo de la obediencia de Chávez hacia Cuba, mejor dicho, hacia Fidel Castro, era perruna. Los venezolanos se quejan con razón, pero si es que se fue a tratar de su enfermedad allí. Y es muy probable, hasta que muriese allí, repatriasen el cadáver, ¿no? Eso se habla y dicen que ya había cascado, y que había cascado incluso unos meses antes, ¿no? Y bueno, tú encuentras el presidente, un presidente que además se ha hecho plenipotenciario porque lo primero que ha hecho es cambiar la Constitución, que fue lo primero que hizo Chávez nada más llegar. Yo le recuerdo ver en la tele con un librito rojo, en los saló presidente de finales de los 90, diciendo que eso era la Constitución, que es que no lo podías leer ni con microscopio, pero daba igual y que lo tenía que tener cada venezolano metido en el bolsillo, ¿no? Entonces, una persona así es un regalo para cualquiera. Imaginaos que al servicio de Mariano Rajoy se pone, no lo sé, el emir de Qatar y hace lo que le diga. Para él sería un regalo, digamos. Me regala el petróleo, me financia todas mis locuras y demás, ¿no? Entonces, a partir de Chávez empezaron a aparecer un montón de neocomunistas. Bueno, algunos no eran tan neo, Daniel Ortega está ahí, que este venía ya de antes, de neocomunistas en todos los países, y se fueron haciendo con ellos, ¿vale? No en todos pasó lo que en Venezuela. Eso es importante. Es decir, realmente en Brasil Lula da Silva lleva en 2002, pero no hace lo que pretendía Castro que hiciese. Podría ser peor. En Uruguay llegó Tabaré Vázquez, que tampoco lo hizo. En Bolivia Evo Morales, que sí que lo hizo y bien además. En Ecuador Rafael Correa, que también, y bueno, y así podemos seguir. Daniel Ortega yo no sabía muy bien, y me contó Irving el otro día, que no está siendo chavista. Que básicamente lo que está ahí es, bueno, como amo del cortijo, ¿no? Pero no está destrozando el país, ni expropia, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, en Chile Michelle Bachelet, ya lo sabéis, fue presidente, luego vino Piñera y ha vuelto. Chile es un país europeo a todos los efectos. En Paraguay Fernando Lugo, que era obispo, le empezaron a salir hijos bastardos por todos los lados. En Salvador Mauricio Funes, que era... Sí, eso es real, lo de Lugo. Así, iba dejando embarazadas a las indias. En El Salvador está Mauricio Funes, que esto eran los del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que en mi infancia yo lo recuerdo que lo daban mucho en la tele, porque a los socialistas de la época de Felipe González les encantaban los guerrilleros y estaban siempre sacándolos continuamente. Y en Perú Ollanta Humala, que tampoco ha hecho nada, es decir, no todos los líderes se han chavizado. Es decir, para que os hagáis una idea, si le han salido mal las cosas a Fidel Castro, que a estas alturas, en el año 2014, prácticamente toda la América hispana debería ser como Venezuela. Y en cambio hay solo 3 países, que son Venezuela propiamente dicha, Ecuador y Bolivia. Y en Ecuador ni siquiera está encontrando Correa muchísimas resistencias. Empezando la primera resistencia de todas, que tienen dólar y que el dólar no se puede imprimir. O no se puede imprimir en Quito, por lo menos, ¿no? Y eso le ha servido, a los ecuatorianos les ha servido como un valladar. Es decir, es probablemente una de las mejores lecciones de arrebatarle el dinero al gobierno. Y que no, lo que nos ha pasado a los españoles, que esto no, si llegamos con esta crisis con la peseta, nos hubiéramos cagado, ¿no? Bien, este grafiquito que os he hecho aquí veis el Foro de Sao Paulo, que hace 25 años no era nada, más que una idea en la cabeza de Lula da Silva. Hoy gobierna, estos son los gobiernos que ha ido habiendo. Ahora mismo hay 10 gobiernos. Había uno en el año 2000. Y esto es la población, claro, Brasil pensad que es muy grande. Entonces, el 45% de la América hispana está bajo gobiernos del Foro de Sao Paulo. Algunos que son inofensivos, ¿no? La mayor parte, afortunadamente, ¿no? Pero otros no tanto. Es decir, el gobierno de
de Correa, a pesar de que tiene sus problemas, su voluntad es totalizadora y su voluntad de poder es mantenerse en él a cualquier coste. El de Evo Morales en Bolivia yo creo que va para muy largo, básicamente porque las cosas no le están saliendo mal del todo, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Es muy probable que si cogiéramos al azar un vuelo a Hispanoamérica desde Barajas, la mitad de las posibilidades es que terminásemos aterrizando en un país gobernado por el Foro de Sao Paulo. Bien, la idea, y esto sirva como advertencia de lo que han hecho ellos y estar alerta para que, en cuanto se vean los primeros síntomas, ver que vienen. Es decir, identificando chavismo con ruina y esclavitud, que es básicamente lo que es, y a los hechos me remito. No estoy en el año 98 cuando unos pocos decían y advertían del peligro. No, ahora ya sabemos lo que ha dado de sí. Digamos que la nueva izquierda hispana, necesita siempre crisis. En un país en que no tiene crisis es imposible que se implante, ni siquiera que se anuncie. Luego le hace falta un montón de organizaciones pantalla, que esto lo hereda del antiguo comunismo. Es decir, organizaciones pantalla, lo que ellos llaman, lo voy a decir en perroflautés, las luchas, ¿vale? Las luchas son pues el feminismo, el ecologismo, la cosa de los gays, tal. Es decir, se hacen los dueños de una causa, son los únicos que pueden defenderla, ¿vale? Se apoderan de ella y utilizan la clientela propia de esa causa para el fin último, que es, insisto, conquistar y retener el poder. No hay otra cosa, no tiene otra función. Cuando veáis por la calle a Cayo Lara, pensad que su única misión en la vida es conquistar y retener el poder. Y lo va a retener a vuestra costa, o a la costa de vuestros bolsillos. Bien, lo siguiente es el tema, es claro, las cuestiones étnicas son más en Sudamérica que en España. Pero en España se dan las cosas nacionalistas, ¿no? Que sería el sustituto. Bueno, medioambientales, la teología de la liberación. En España, que es que ya somos un país de ateos, pero en Sudamérica la gente cree en Dios. Y más cree en Dios con muchísima fe. Y allí importa la religión. Entonces, la teología de la liberación, inventada, por cierto, allí, es algo que varios o la mayoría de estos regímenes lo han tomado como propio. Ya sabéis, Jesucristo fue el primer revolucionario, tal cual. Acordaros lo de Chávez con el pajarito aquel, ¿no? O que se ponía a rezar a la Virgen, que parecía una folclórica. ¡Dame vida! Tal. Esto está real, está en YouTube, ¿no? Bueno, luego, otra cosa, que esto viene del castrismo, esto es de la fábrica de La Habana, que es lo de recibir la soberanía a lo que ellos llaman el hemisferio. El hemisferio es Cuba. Es decir, la soberanía a un país no puede ser soberano solo, que si no luego nos pasa lo de Chile. Nos pasa lo de Chile, se hacen capitalistas, liberalizan tal cual y se hacen ricos. Y luego a ver quién entra ahí. Entonces, por eso la soberanía hay que llevársela a La Habana. Y a La Habana pues, hay que ponerle un sobrenombre, que es el hemisferio. Es decir, en prácticamente todas las cumbres, el lenguaje de las cumbres es siempre el mismo, ¿no? Aquí, por los intereses del hemisferio, vamos a hacer una declaración contra el imperialismo, no sé qué. Es muy parecido a lo que hacía la Internacional Socialista, lo único que procurando evitar a toda costa el lenguaje marxista, que todavía, afortunadamente, se sigue rechazando un poco, ¿no? Bueno, dos cosas finales que aquí en España no lo vemos, pero en Sudamérica y en Centroamérica sí que lo ven. Es el tema de perdonar a los terroristas y a los guerrilleros, pero además de manera intensiva, es decir, que este tío hizo no sé cuántas masacres, bueno, se le perdona porque, bueno, por la paz. Claro, aquí nos tenemos que entender. Y luego desmilitarizar los países. Ellos detectaron que su gran enemigo había sido el ejército en el pasado. En muchísimos países fue el ejército el que lo frenó. Guatemala es un ejemplo. Guatemala hoy no es un país socialista gracias a que el ejército se plantó. Bueno, Ríos Montt, que por cierto todavía se sigue hablando de él, ¿no? Entonces había que desmilitarizar, me lo contaba el otro día Eduardo, que el ejército había ido reduciéndose y hoy era un tercio de lo que era hace 20 años, el ejército guatemalteco. Bien, esto es reproducible en prácticamente todos los países, especialmente en los que tuvieron guerrilla. En Colombia está sucediendo algo parecido, ¿no? Y por último, los que se queden hay que ideologizarlos. Hay que hacer un ejército rojo. Bueno, esto no es nuevo, esto viene directamente de Trotsky. Es decir, los militares que nos quedemos, a estos tipos los tenemos que tener como verdaderas armas ideológicas, para que jamás nos den un golpe de Estado, ni se nos enfrenten, y que además nos sirvan para defender nuestro propio gobierno, es decir, para amarrarnos y atornillarnos al poder, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿qué nos cabe esperar de esto? Es decir, claro, supongo que sería la pregunta que me vais a hacer en cuanto termine.
¿qué va a pasar con el gobierno de Chávez, con el de Correa, con el de Morales, etcétera? ¿Van a ir a más? ¿Van a ir a menos? ¿Van a desaparecer en 2 años? ¿O van a ir creciendo? ¿Sí? Van a ir apareciendo nuevos países, entre los que incluyo España, porque a efectos culturales somos parte de América, aunque a efectos geográficos lo seamos de Europa. Por eso aquí tenemos a Martín Krause, que nació a 10.000 kilómetros de aquí, y nos entendemos, mientras que si tuviésemos a un francés que está a 400 kilómetros de Madrid, necesitaríamos un intérprete. Es decir, en esto incluyo a España. De hecho, con más razón aún después de las elecciones europeas, porque nos hemos metido ya en un sistema de partidos propiamente sudamericano. Ojo, no es malo, ¿eh? Significa que estamos volviendo a donde pertenecemos, que es nuestro ámbito cultural. Bueno, aquí hay muchas más razones, podría hacer varias diapositivas porque esto da para mucho más, ¿no? El primero, yo creo que el botín venezolano está totalmente agotado. Han sido tan avariciosos que se lo han comido en 15 años y tan ineficientes. Entonces, yo creo que no tardará en colapsar, no sé cuándo, porque no soy adivino, no tengo una bola de cristal, pero terminará por colapsar y se ve todos los días, ya el chorreo de noticias es continuo, ¿no? Y se ve que hasta dentro del propio régimen hay problemas. Se cargaron el otro día a un ministro, que era había sido de las manos derechas de Chávez y demás. Bueno, los Castro están muy viejos. Y a ver, no son semidioses ni nada parecido, la van a palmar. Espero que más pronto que tarde, y yo lo celebraré. Y espero que todos vosotros también. Y entonces, cuando la palmen, dirás, bueno, pero vendrán otros. Ya, pero con ese carisma que han tenido los hermanos Castro no van a encontrar a nadie igual. Es decir, los tipos que llevan 60 años en el poder, que han sido lo que han sido, han hecho lo que han hecho, es muy difícil. Es decir, hacer reencarnar al demonio es difícil. Y el demonio se va a morir en breve. Bien, por lo tanto, lo que yo creo es que no se va a expandir más. Es decir, que se va a quedar donde está. Es decir, vamos a seguir hablando de la Venezuela bolivariana, del Ecuador, de los Correa, de la Bolivia de Evo Morales durante todavía unos cuantos años más. Pero tampoco creo que se contraiga. Es decir, que no van a caer esos regímenes. Que el botín venezolano esté agotado no significa que se vayan a ir los bolivarianos de allí. En absoluto, ¿eh? Para seguir, bueno, vendrá luego otro, apretará más o liberalizará un poquito para poder darle un poco de aire a la población y que él pueda permanecer en el poder, etcétera. El tema, y esta es la parte final ya, es que Sudamérica, o bueno, Hispanoamérica, el mundo hispano, se ha partido en dos, ¿vale? Y además se ve claramente, es decir, en la dicotomía Venezuela-Chile. En la dicotomía Venezuela-Chile está España también. No hay más. Ayer lo comentaba Martín, que lo conoce bien. O vamos a un lado o vamos al otro. En esto nos salva que somos muchos países. Si fuéramos uno, como dicen todos estos panhispanistas, sería el horror, porque nos llegaría un Castro y nos esclavizaría a todos. Aquí la ventaja es que todavía cabe la posibilidad de salvarse. Es decir, que España se puede ir a freír puñetas, pero bueno, se salvarán otros. Es decir, lo que ha pasado, Venezuela se ha ido al garete, pero los chilenos, en cambio, no les va mal. Colombia ha tomado un buen camino, Perú ha tomado un buen camino, Panamá no digamos. Entonces, el mundo hispano ha quedado partido y, bueno, muchos estamos, España ha entrado ya en el alambre, a ver hacia qué lado vamos. Es decir, lo comentaba antes contigo, ¿no? Y no lo sabemos, y yo tampoco lo sé, ¿no? Pero vamos, creo que es la impresión que cualquier persona que esté informada y que lea los periódicos y que tenga curiosidad por estas cosas, ya sabe o ya intuía que estamos en un punto de inflexión, vamos, que no sabemos hacia qué lado nos vamos a caer, si hacia el lado del Foro de Sao Paulo o hacia el lado de la prosperidad, que sería, bueno, pues perseverar en la democracia liberal, en los mercados abiertos, el imperio de la ley, bueno, todas estas cosas que nos gustan tanto, ¿no? El gobierno limitado y demás, ¿no? Pues bien, esto yo creo que es todo. Ahora ya si queréis preguntarme responderé encantado y espero haberos aclarado de qué iba esto.